Bueno, buenos días para todos, todas. Gracias por conectarse. Eh, bueno, como les contamos, este encuentro lo pospusimos un poquito bueno, público conocimiento. Pensábamos que lo iban a poder aprovechar mejor después de las elecciones. Eh, Así que bueno, este es nuestro encuentro plenario del mes de agosto y lo que proponemos trabajar hoy es el tema de indicadores. eh, entonces, que es como un pasito más en lo que venimos trabajando de la planificación estratégica, la articulación público-privada, es pensar, bueno, cómo las acciones que estamos planificando, cómo las vamos a medir. O sea, poder ver qué datos tenemos hoy y bueno, cómo vamos a tomar esos datos a futuro, cómo vamos a recolectarlo y después poder evaluar eh, cómo fue ese proceso, cómo fue las acciones que llevamos adelante. ¿Podemos avanzar, Juli? ¿Se ve bien? Se ve bien. Genial. Así que bueno, ahora vamos a hacer ese breve repaso y como les comentamos, hoy nos acompaña Rosario Turfó, que es del equipo de ciudades eficientes de RIL, que nos va a hacer esta presentación y puntualmente es como preguntarnos, bueno, ¿por qué trabajar con indicadores? Poder ver el valor de esto y entenderlo también en este proceso, como les comentaba. Entonces, después de esta presentación de Rosario, vamos a tomarnos un tiempo como taller, como está ahí, para poder empezar a trabajarlo. Les vamos a presentar una herramienta. Esta herramienta tienen una copia cada uno en las carpetas que tienen en el Drive, así que ya pueden empezar a trabajarlo ahí. Después es algo para seguir trabajando también en nuestros encuentros uno a uno que también estamos teniendo. Y bueno, vamos a tener este rato de taller y después hacemos un cierre y puesta en común para que nos cuenten cómo les fue. Entonces, repasando cómo venimos, eh, tuvimos, empezamos la actividad del año con este taller que dio, si no sé si te acuerdas, Camila, eh, el que empezamos a hacer como toda la introducción en lo que es la articulación público-privada. Luego tuvimos un encuentro de inspiración con Mauricio Salvatierra, donde nos contó, bueno, el caso Tandil y la experiencia eh, que ellos vienen transitando. Eh, Luego tuvimos la gran oportunidad de volver a juntarnos todos en Buenos Aires, en las oficinas de NEC, que creemos que fue un encuentro más allá, bueno, las dos instancias inspiracionales que tuvimos, fue muy bueno el trabajo en el momento ese de taller, donde bueno, las ciudades pudieron contar en qué instancia están en la articulación y conversarlo, que eso es como nutrirse también de la experiencia de otras ciudades. Y luego tuvimos ya otra instancia de taller, donde empezamos a ver qué cosas debe tener un plan estratégico y esto nos está permitiendo ahora avanzar también en los encuentros uno a uno, en particular con cada ciudad para ver qué es lo que están pensando y los vamos trabajando, que es lo que venimos haciendo con todos los equipos de gobierno, nos vamos reuniendo, viendo qué se escribe, las devoluciones y creemos que está saliendo cosas muy lindas. Así que bueno, le doy la palabra a Rosario y arrancamos. Buen día, ¿cómo están? Gracias, Gaby, por la presentación. Bueno, es un placer ver todas estas caritas por acá. La idea de este espacio es que conversemos sobre indicadores y que los llevamos lo más al terreno posible. Así que abran los micrófonos, pregunten, eh, que sea esto interactivo. La mejor manera de aprender es que sintamos la experiencia y que ustedes lo puedan hacer como el paralelismo y esto cómo lo traslado a mi tarea diaria, a mi actividad diaria, cómo vinculo los indicadores con los planes estratégicos que están construyendo. Así que sin miedo, sin vergüenza, si levantan la mano, se desmutean y ahí hagamos este espacio más divertido, más interactivo.
La primera pregunta es ¿por qué trabajamos con indicadores? ¿Por qué piensan que deberíamos trabajar con un indicador? Ya tenemos un plan estratégico, ya pensamos estos lineamientos. Y ahora, ¿por qué tenemos que dedicar tiempo a trabajar con un indicador? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna idea que se les venga así por la cabeza? Es un poco lo que planteas vos ahí en la filmina y bien, cuando no lo venís haciendo tenés que hacer como una línea de base, ¿no? Para poder hacer los indicadores y decir, bueno, parto de acá y ver si te acercás o no al objetivo con el que te estás comprometiendo. Es una forma de medir eso que vos estás poniendo como un objetivo, una meta de tu proyecto, ¿no? De ver si te acercás o no a ese resultado esperado. Y después también te sirve para ajustar, porque muchas veces esos indicadores te muestran que vos o hiciste una estimación muy optimista o muy pesimista y te quedaste corto, entonces ver cómo vas ajustando en función de eso. Gracias, Natalia. Me quedo con estas palabras que las vamos a usar. La línea de base, un objetivo, una meta y ajustar. A ver si nos quedamos cortos, si sobreestimamos y subestimamos. ¿Alguien más? ¿Para qué creen que es importante trabajar con indicadores? Porque es lo que nos da un número real, es lo que nos va a marcar en número la realidad de las cosas, más allá de lo que uno siente o cree o las expectativas que uno se genera. Bien, vamos por ahí. Me quedo con esto, con el número, una visión más real o más objetiva, sacándole el IVA, digamos, el contenido emocional que hay detrás de cada iniciativa que uno propone. Bien, por todo eso, trabajamos con indicadores. Lo que no medimos es muy difícil mejorarlo porque van a empezar a intervenir nuestros sesgos. Y vamos a ver, ¿qué es? No, venimos bien. Cuando usted le preguntan a alguien, che, ¿cómo viene en contar un proyecto? Venimos bien. ¿Qué es bien? Bien puede ser muchas cosas. Bien es que sí, creemos que estamos acercándonos al objetivo. Bien puede ser que no ha habido ningún problema. Pero sin embargo, tal vez no nos estamos acercando al objetivo. Entonces vamos a empezar a usar indicadores para tener un idioma común. Para decir, bueno, en este espacio es un espacio de conocimiento compartido y nos permite medir. Y a partir de lo que medimos, nos permite mejorar y tomar decisiones basadas en evidencia. Acá vemos que se resaltan dos palabras, monitorear y evaluar. Y ahí, Juli, vamos al siguiente slide. ¿Vale? Gracias. Que vamos a hablar de indicadores, pero básicamente de dos conceptos distintos, el monitoreo y la evaluación. Y acá pensemos que muchas veces cuando se habla de indicadores, a veces tiene como esta connotación de control o de auditoría o de medio de policía malo, y lejos está de eso. Justamente tener indicadores nos va a permitir generar nuevas conversaciones basadas en datos y nos va a permitir construir a partir de ello. Entonces es valioso el tiempo que uno le va a dedicar a pensar los indicadores y pensarlos de manera integral y que sean posibles. Y acá distingo estas dos palabras, ¿no? La de monitorear y evaluar. Cuando nosotros seleccionamos o definimos indicadores, lo vamos a hacer en un tiempo determinado. Y vamos a estar mirándolos en diferentes momentos. Cuando nosotros hablamos del monitoreo, vamos a estar viéndolo permanentemente. Es decir, cuando monitoreamos es como si viéramos el tablero del auto. Ahí nosotros vamos viendo, por ejemplo, cuánta nafta nos queda, a qué velocidad vamos, no sé, cuántos kilómetros llevamos avanzados y demás. Eso es el monitoreo, lo voy viendo regularmente y me permite tomar decisiones rápidas en este momento. O sea, si me sale la alarmita roja que tengo que cargar nafta, ya está, no hay mucho más para pensar. Me lo está diciendo es andar a la primera estación de servicio que encuentres. Esto es lo mismo, o sea, cuando nosotros monitoreamos un proyecto, una actividad, un objetivo,
Lo estamos haciendo permanentemente. Permanentemente no quiero decir que la estamos haciendo todos los días, lunes a viernes, pero sí con una frecuencia establecida de semanal, quincenal, mensual. Este monitoreo, ahora vamos a ver cuáles serían como estos indicadores para monitorear, tienen que tener algunas características, tienen que ser de rápido acceso. Si yo me voy a llevar un mes para ver cómo estoy y ya está, ya pasó el momentum, la decisión que tome va a estar fuera de tiempo, no me sirve demasiado. Entonces acá tenemos el primer desafío, es cómo pensamos indicadores que sean lo suficientemente ágiles para que yo pueda monitorear el avance, vamos a poner semanalmente, quincenalmente, que me permita tomar estas decisiones rápidas. Si yo tengo que ajustar, como decía Natalia, tengo que pegar un volantazo. Bueno, ¿en función de qué? Tengo que tener la información rápido. Y me va a permitir, además, que una vez que yo hice este ajuste, a la semana siguiente, a la próxima medición de monitoreo, voy a ver el efecto de mi cambio. Y eso es muy importante, porque nos ayuda permanentemente a la mejora continua. Ahora, mientras yo iba contando esto, ustedes empezaron a imaginarse, ¿qué pensaban? Que ustedes, ¿qué monitorean? ¿Qué es lo más fácil de monitorear? Tal vez lo hacemos hasta inconscientemente, sin detenernos y darnos cuenta de, mira, este proyecto lo estoy monitoreando de esta manera. A veces hasta el monitoreo es un mensajito de WhatsApp, che, ¿cómo vienen con las inscripciones a tal cosa? Eso es un monitoreo informal, que lo van haciendo para sentir la temperatura de cómo viene una iniciativa que a ustedes les interesa. Ahora, cuando hablamos de evaluar, en general hablamos de hacer una pausa, tener una visión más global de esta iniciativa, de este proyecto, de este objetivo, y va a suceder en momentos determinados, porque cuando evaluamos queremos ver el impacto, el cambio que se produjo. Es decir, volvemos a la metáfora del auto, si yo tengo que ir, yo soy de Balcarce a Buenos Aires, bueno, yo voy monitoreando kilómetro a kilómetro, pero cuando paro en Chascomús, ahí veo, che, ¿cómo vengo? Necesito hacer un chequeo, ahí estoy evaluando. Y después evalúo cuando llegué, cuando entro por la 9 de julio y veo el obelisco, listo, llegué, puedo evaluar mi viaje. Esto es lo mismo, evaluamos en 1, 2, 3 momentos determinados. De una manera mucho más rigurosa, viendo muchas más variables y teniendo una visión de cara al impacto que queremos provocar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto, una política que va a durar un año, un buen momento es hacer un stop a mitad del año. Entonces, esta evaluación, que tal vez no sea suficiente con un mensajito de WhatsApp, ¿cómo viene esto? ¿Cómo hacíamos con el monitoreo? Capaz que necesitamos una reunión, prepararnos para esta instancia, traer toda la información, invitar a otros actores, hacer esta evaluación y en función de la evaluación, definir el curso de acción hasta la próxima evaluación. Pensemos, por ejemplo, ahora muchos equipos de gobierno empiezan a preparar sus informes de gestión. Conforme van haciendo el presupuesto del año que viene, digamos, del 2024, empiezan a hacer los informes de gestión. Los informes de gestión es una buena instancia de evaluación, porque te dicen, bueno, terminó acá. En 2023 termina la gestión, independientemente de la continuidad o no, está bueno hacer como un stop, un balance. ¿Cómo nos fue? Eso es mucho más profundo que el monitoreo que se viene haciendo mes a mes. Pero hay un punto de convergencia, donde para hacer esta evaluación que sea rica y que me dé estos insights de qué tengo que cambiar, hay algo que modificar, dónde tengo que ajustar, es necesario también que el monitoreo vaya siendo riguroso porque me van a ir levantando estas alertas.
Y tal vez en la instancia de evaluación es momento para hacer un doble clic. ¿Cómo venimos con? Mira, en el monitoreo nos salió que en 3 oportunidades esto venía más o menos. Pensemos, por ejemplo, que cuando casos muy puntuales de una evaluación, típico, en muchísimas ciudades, terminan las vacaciones de verano. Los equipos que tuvieron a cargo las colonias de vacaciones de niños, de adultos, hacen una evaluación. ¿Cómo les fue en todo lo que trabajaron en el verano? ¿Es algo estacional? ¿Fue de diciembre a marzo? Hacen una pausa y listo. Se evalúa, se aprende y el año que viene, cuando lo empiecen a planificar, van a ir a buscar esa evaluación para ver qué pueden aplicar de la experiencia del año pasado. Si nosotros pensamos en proyectos o iniciativas así cerrados, van a ver que va a ser más fácil visualizar cuándo se está monitoreando y cuándo estamos evaluando. Muchas veces, vuelvo a repetir, lo hacemos inconscientemente. Entonces, acá es, traigámoslo a conciencia, ya lo sabemos hacer, vamos a darle nombre y vamos a tener una metodología para hacerlo para que todas las evaluaciones también después sean comparables una con la otra, porque si no después perdemos ahí el registro. Hasta acá, ¿cómo venimos? Pulgar para arriba, pulgar para abajo. ¿Dudas, consultas? Bien. Vamos con la siguiente, Juli. Bien. ¿Cómo empezamos a pensar en indicadores? Paso número 1. La génesis de todo esto. ¿Para qué yo voy a pensar un indicador? Ok, decíamos para poder ajustar, para ver si me estoy acercando o no. Vamos a una pregunta más atrás. ¿Para qué tenemos un objetivo o un proyecto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el cambio o el impacto que queremos lograr? ¿Qué va a haber cambiado después de que nosotros implementemos esta iniciativa? Cuando nos hacemos esa pregunta y ahondamos ahí en cuál es el cambio esperado, qué es lo que queremos, solo empiezan a aparecer cuáles son las cosas que tenemos que medir. El cambio, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el comportamiento de unas personas, lo vamos a ver en algún resultado concreto. ¿Dónde queremos ver ese cambio? Esta va a ser la pregunta disparadora. Es decir, por ejemplo, si, no sé, yo quiero que las personas de una ciudad empiecen a andar en bicicleta, ¿cuál es el cambio? Que anden en bicicleta o que mejoren su estado de salud o que usen menos auto. Porque después de andar en bicicleta puede tener muchas raíces, digamos, muchos propósitos. Bueno, ahí es el primer ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cuál es el cambio o el impacto que queremos lograr? Si no nos sale tan rápido en la primera pregunta, hacemos doble clic. ¿Para qué queremos este cambio? Y así sucesivamente. Cuando nos preguntamos ¿para qué?, nos queda mucho más claro este camino. Y ahí mi sugerencia es inviten a otro a pensar esto. Hagan el ejercicio de pensarlo solos, hagan el ejercicio de invitar a otro, un colega, un compañero, incluso alguien de otra área, porque en este desafío, en esta conversación de definir hacia dónde queremos ir, lo que ustedes ya han estado haciendo con el plan estratégico, ya empiezan a ver ahí, bueno, esto lo mediríamos por este lado, esto por este otro. Esta información la podemos conseguir de esta manera. La segunda pregunta es, ¿esto nos acerca a nuestro plan de futuro? ¿Hay coherencia entre lo que yo me estoy imaginando en mi ciudad de acá a 3, 5 años con esto? Si no hay coherencia, ya nos salta una alarma. Tenemos que repensarlo o tal vez plantearlo de una manera diferente. Porque si no tiene coherencia, después lo que midamos no nos va a servir.
Entonces, busquemos que acá haya todo un hilo conductor. Acordémonos cuál es el impacto que queremos, porque ahí van a salir estas variables que voy a buscar, y después va a ser mucho más fácil ir pensando el indicador específico para cada una de estas actividades o iniciativas. Y una parte fundamental. Tenemos, hoy en día, como está esto planteado, tenemos que redirigir algún recurso, repensar algún proyecto, hablar con alguien, pedir una colaboración. Todos los proyectos que yo estoy pensando en mi plan estratégico, ¿hacen sinergia? ¿O si yo cumplo uno, implica que se incumpla otro? Por eso está bueno cuando pensemos los indicadores también verlos de una manera integral. Es, ok, si yo voy a volver al ejemplo de las bicicletas. Si, no sé, si el incentivo es que las personas, bueno, usen más bicicletas, ok, yo podría medir, no sé, cantidad de bicicletas utilizadas. Ahora, pero capaz que esto, no sé, las bicisendas, para hacer bicisendas, tengo que sacar espacio de vía pública y le estoy perjudicando el objetivo al otro y el indicador del otro va a atentar contra el mío. Entonces acá tenemos que buscar que sea integral. Y acá podemos pensar un montón de ejemplos. Importante, la coherencia y la integralidad. Esto nos va a permitir, si hay que repensar algún proyecto o redirigir algún recurso, se nos va a responder solo, haciéndonos estas preguntas. Hasta acá, ¿cómo ven? ¿Les ha pasado que a veces un área tiene, no sé, ustedes están pensando en una iniciativa, un proyecto, pero que hay otra área que está pensando algo completamente distinto que atenta contra los de ustedes? O ni siquiera atenta, que compiten por los mismos recursos. ¿Cuántas veces pasa en una ciudad? Pónganse ahora como vecinos, que hay 2 eventos el mismo día. Y en ciudades chicas, donde no hay público para 2 eventos. O que hay, no sé, actividades espectaculares en el mismo momento, en 2 lugares distintos de la ciudad. Y ahí no es que atenta, simplemente compite por la audiencia en este caso. Pensemos cuando hacemos, no sé, cursos, formaciones, capacitaciones, que muchas veces podemos entrar como en esta falta de coordinación. Bueno, para esto nos sirve hacernos estas preguntas. ¿Tenemos que redirigir o repensar proyectos? ¿O reacomodarlos? Entonces, paso número 1, tener una visión del plan estratégico. Cuando vemos nuestro plan estratégico, se nos disparan estas preguntas. Y ahora sí, podemos empezar a pensar en indicadores posta, digamos, al pie de la letra. Vamos a la siguiente. Los indicadores tienen que tener algunas características para que sean lo mejor posible. En esto hay muchas teorías. Realmente, si ustedes se ponen a googlear, a buscar, van a ver que hay muchas teorías de cómo hacerlo. Hay algunas convenciones bastante comunes que justamente dicen que los indicadores, al igual que los objetivos, tienen que ser SMART. Porque cuando cumplen estas 5 características, va a ser más fácil, por un lado, definirlos, por el otro lado, socializarlos, y por el otro lado, justamente hacer esta verificación y este monitoreo. Entonces, tienen que ser específicos, es decir, tenemos que definir en forma muy clara qué decimos cuando, voy a traer un ejemplo, y acá va a ser más fácil. Pensamos en una capacitación cualquiera. Y yo quiero medir cantidad de personas capacitadas que vinieron a la actividad, al curso, suponete. ¿Qué es una persona capacitada? Una persona que asistió, una persona que asistió y se quedó hasta el final, una persona que vino, firmó el papel al principio y se fue,
o una persona que yo le pregunto dentro de 5 meses si se acuerda algo y se acuerda algo de esa actividad. Fíjense que la palabra capacitada ya merece un doble clic. Cuando yo digo capacitada, porque acá podemos hacer el ejercicio. Juli y yo hacemos hoy, hacemos este trabajo, pero después resulta que Florencia y Carola tienen que completar la información. Para el criterio de Florencia y Carola, ¿es lo mismo una persona capacitada que para Juli y para mí? Probablemente no. Entonces, acá es cuando ser específicos, claros y completos es esencial. Cada una de las palabras que merezcan una explicación, asterisco, la explicamos. Se entiende por persona capacitada la persona que, lo que quiera. No sé, cuando vemos, y así, no sé, una persona con asistencia a un programa. ¿Qué es asistencia? Que haya venido el 100%, que haya venido el 70%, que se inscribió y no vino nunca. Cuando empezamos a hacer ahí a doble clic, nos empezamos a dar cuenta de que muchas cosas que nosotros tomamos como muy naturales, como decir, contar a las personas capacitadas, al final no es tan trivial. La otra característica es que tienen que ser medibles, cuantificables, que yo pueda ver y medir el grado de avance. Desde la forma más simple, como contar, hasta con alguna fórmula que me permita medir. Incluso cuando hablamos de cuestiones cualitativas, que a veces es difícil como medir una percepción, elegir una escala. Por ejemplo, si yo quiero medir satisfacción con una formación, bueno, puedo elegir una escala de, no sé, de 1 a 5, 1 es no satisfactorio, 5 muy satisfactorio, y lo mido de alguna manera. Aunque sea un feeling, una percepción, un sentimiento, lo voy a tratar de nomenclar de alguna manera que me sea fácil después comparar. Porque si uno dice, no, yo estoy, este programa lo terminé feliz, este muy entusiasmado, este decepcionada. ¿Cómo meto yo la palabra decepcionada, entusiasmada y feliz? ¿Cómo las comparo? Muy difícil. Entonces, para trabajar con un indicador, medible. Preciso, es decir, que la información que yo obtenga me permite tomar una decisión rápida. Por ejemplo, volvemos a las capacitaciones. Tengo un programa que se anotan 100 personas. Perfecto, yo me dimensiono para 100 personas, armo el auditorio todo divino, llegan 4. Ahí yo ya tengo una información de asistentes sobre inscriptos 4%. Eso puedo tomar una decisión. Ahí haré doble clic y me preguntaré, ¿qué pasó? ¿Quiénes se inscribieron? ¿Por qué no vinieron? Pero esa información ya es un dato que me va a permitir empezar a tomar decisiones. Confiables. Un punto crucial, súper importante. Que puedan ser relevadas de manera sistemática. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que lo releve Gaby, Natalia, Juli o cualquier persona o Diego, va a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque acá cuando decimos confiables, y esto tiene que ver con ser medible y específico, tenemos que indicar la fuente, de dónde lo van a tomar el dato. ¿A quién se lo van a preguntar? ¿Dónde se va a registrar? Cuando nosotros tenemos una base confiable, va a ser muy fácil la parte de ser preciso, de la toma de decisiones. Si yo no confío en el indicador que estoy calculando, no me va a servir para tomar decisiones. Y voy a volver a tomar una decisión por la intuición. ¿Cuántas veces les pasa que a veces ven un indicador y dicen, bueno, no, pero no le creas tanto? O la asistencia, qué sé yo, llegaron tarde. Bueno, pero está un poquito dibujado el número. No nos permite tomar decisiones.
Entonces, cuando nosotros vamos haciendo como esta rueda, es importante que en vez de ser extremadamente ambicioso y pensar 100 indicadores, es mejor hacer el ejercicio de pensar 3, 5, de los cuales se sientan extremadamente seguros. Y aprender en el proceso. Después, una vez que ya los dominamos, se puede ir incrementando la cantidad. Pero tenemos que confiar mucho en este proceso de relevamiento de esta información. Y oportuno, claramente, que nos permiten tomar decisiones y que estén en ese momento. Si yo quiero saber cuántas personas fueron a la colonia de vacaciones del verano y el dato me llega hoy, 17 de agosto, y ya está, o sea, ya se pasó el momentum. Esa información yo la quería el 15 de marzo, cuando terminó. Tal vez me sirva ahora para planificar el año que viene, pero ¿cuándo necesito la información? ¿Cómo la necesito? Eso tiene que ver mucho con ser oportuno. Y a veces cuando pensamos indicadores, como nos entusiasmamos y nos ocurren tantos, tienen las fuentes más recónditas. Y claro, primero que para construirlo voy a tardar un montón de tiempo. Ya no va a ser tan oportuno. Después, si son muy complejos, tampoco van a ser tan confiables. Y si requieren un algoritmo extremadamente sofisticado, tampoco va a ser tan fácil que sea medible. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. Si yo defino este indicador y se lo paso a la persona que está sentada al lado mío, esta persona, ¿va a entender de qué se trata? ¿Va a ser lo suficientemente claro? Si no, toca ajustar en alguna palabra. Esta persona, si me tiene que reemplazar a mí cuando me voy de vacaciones, ¿puede calcularlo? ¿Puede tener esta información? Bueno, en este caso va a ser medible y va a ser confiable. Y a la persona que yo le toque entrar este indicador, ¿le va a servir para tomar alguna decisión? Será preciso y si lo doy en tiempo y forma, será oportuno. Pensemos y hagan el ejercicio. Piensen ustedes que trabajan habitualmente con muchos indicadores de estas características o que tienen fuentes de información muy confiables que ustedes buscan acá y ya saben. Bueno, de eso se trata, de que ustedes puedan construir para sus planes estratégicos algunos indicadores que sean así, que les vayan indicando este norte y les permitan hacer los ajustes que haga falta. Y vamos a la siguiente. Ok, lo formulamos. Tenemos nuestro set de 3, 5, 7 indicadores SMART y ahora tengo que identificar los medios de validación. ¿Están disponibles? ¿Son de fácil acceso? Si le tengo que pedir un dato a otra área, ¿cómo se lo voy a pedir? ¿De quién depende? ¿Se lo voy a pedir que me lo pase por WhatsApp? ¿Se lo voy a mandar un Excel en Google Drive y que me lo complete? ¿Cómo me voy a hacer ese dato? Me van a traer un bloque así de hojas que yo tengo que tipear y ahí calcular el indicador. Hay tantas formas como personas, cada cual, si yo te digo, calculame, no sé, cuántos alumnos hay en la escuela primaria. Algunos irán al consejo escolar y pedirán los datos. Otros se les ocurrirá ir a cada escuela y preguntarle al director. Otro tal vez va y dice, bueno, me voy a tomar todo el mes de septiembre para contar curso por curso cuántos chicos hay. Bueno, cuando hablamos de medios de validación, vamos a esto, a pensar la disponibilidad del dato, el acceso, y en el acceso ahí tiene que ver la confianza, porque una cosa viene viene por sistema, suponete, y otra cosa es que me pasan un libraco así que yo tengo que tipear uno por uno. Probablemente me equivoque, probablemente meta mal el dedo en el número y ya ahí voy perdiendo la confianza. ¿Y de quién dependen? Gran parte del éxito de los indicadores somos las personas que estamos detrás.
Y en las personas hay dos partes muy importantes. Es en la definición y en la responsabilidad. Los indicadores tienen que tener un responsable. Lo que no tiene dueño no sucede. Y esto es clave. Como esto de dejarle al área. No, tal área me va a completar este dato. Muy probablemente no lo completen. A menos que esta persona de este área me va a completar este dato todos los viernes al mediodía. Cambia la historia. Cuando una persona, si a mí me asignan, Ro, todos los viernes al mediodía vos me tenés que pasar esta planilla de datos. Perfecto. Me voy de vacaciones, alguien lo tomará, le puedo pasar. Mira, me voy de vacaciones todos los viernes al mediodía, le tenés que pasar por el plan estratégico esta planilla. Facilita mucho la información. Y esto nos pasa, a ustedes les debe pasar todo el tiempo con sus equipos. Lo que no tiene dueño no sucede. Y una vez que lo medimos, empezamos a hacer, digamos, una vez que los tenemos definidos, tenemos cómo los vamos a ir actualizando, empezamos con nuestro caminito de seguimiento, monitoreo, evaluación y comunicación. ¿A quién le voy a pasar esta información? Puede ser que mucha sea para mí, para consumo personal, digamos, para ir registrando mi avance del plan estratégico, para trabajarla con mi área y demás. Pero ¿qué parte de esta información se la tengo que compartir al intendente? ¿Qué parte de estos indicadores y este avance va para comunicación y que lo publiquen en la prensa? ¿Qué parte de esto se lo voy a comunicar a otros actores? No sé, aliados, la comunidad en general. Ir consolidando estos indicadores y pensando en el receptor también nos ayuda a ver cómo los registramos y cómo lo contamos. Tal vez al intendente no le voy a mostrar toda la semana la evolución de cuántas personas están haciendo tal cosa, pero sí tal vez cada 3 meses. ¿Con qué periodicidad lo va a necesitar? Para una reunión de gabinete, ¿cuál es el indicador potente que tengo que ir a mostrar y compartir? ¿Cuáles van a ser mis indicadores que me van a disparar esas conversaciones con las otras áreas? Momento de planificación. Hacienda. ¿Qué le muestro? Para que me diga, sí, tiene sentido que les dé más presupuesto porque mirá qué impacto que están provocando. Entonces aprovechemos a usar los indicadores como un instrumento para generar conversaciones con otros, ya sea con otras áreas, con el intendente, con la ciudadanía. Y ahí vamos a la siguiente. Y acá vamos a tener dos grandes grupos de producto y resultado. De producto, básicamente es lo que obtuvimos. Cuando terminó el proceso, o a medida que va avanzando es, listo. Tenemos, qué sé yo, y acá pueden ser, si nosotros hablamos de cantidad de personas, estamos hablando de una variable, digamos, una variable sola. Pensémoslo como un cociente, para que sea un indicador, puede ser una tasa, puede ser un porcentaje, pero es comparado con algo, para que nos dé dimensión, porque si yo digo cantidad de gente, ¿comparado con qué? ¿Es bueno o malo este indicador? No lo sé. Y acá traigo el concepto que decía Natalia de la línea de base, muy importante. Y de resultado nos va a trasladar más al impacto, posiblemente un cambio de comportamiento. Entonces, a veces los indicadores de resultados están más asociados con la evaluación. Hay proyectos o iniciativas que se van a poder evaluar, decir, bueno, yo quería que todas las personas tiraran, hagan separación de residuos. Bueno, en el primer mes que implementaste la política vas a ir poder medir un poquito, pero después capaz de un año puedes ver el resultado, ¿no? Puedes medir qué pasó con este cambio de comportamiento. Y tenemos cuantitativo y cualitativo.
Los cuantitativos, bueno, se explica por sí solo cuando tenemos una fórmula de cálculo, y los cualitativos, hablábamos de esto, de poder usar alguna medida o alguna variable para tener algún parámetro numérico, o incluso cuando queremos medir así percepciones, se nos pueden ocurrir algunas estrategias, por ejemplo, semaforización, otorgarle determinados puntajes al uso de algunas palabras. Se pueden ir pensando estrategias. Acá lo importante es que piensen es qué queremos medir. Volvemos a la pregunta inicial, ¿para qué lo queremos medir? Y a raíz de eso empezar a pensar estos indicadores. Si van a ser más de producto o van a ser más de resultado. Si en algunos necesito la percepción de las personas, tal vez será más cualitativo, y si no, los habitualmente cuantitativos. ¿Cómo estamos para irnos a trabajar? Yo veo algunas caras acá, voy a mirar a los demás. Bien, perfecto. Por ahora veo que nadie se durmió. Muy bien. Bien. Ahora sí. Les toca el turno a ustedes. Bueno, estoy emitiendo personas, todavía llegaron justo para la consigna. Pienso que esto que nos trae Ro está muy bueno para lo que venimos trabajando porque nosotros veníamos, es como un cable a tierra, porque veníamos pensando qué ciudad queremos, nos hacíamos esa pregunta, qué objetivos tenemos a futuro, qué tipo de iniciativas queremos plantear en función de este objetivo. Y ahora es, bueno, ¿cómo medimos esto? ¿Esto es realmente alcanzable, es realmente medible? Me imaginaba generando un indicador y haciéndome las preguntas, ¿es cuantificable? ¿Es medible? ¿Es específico? Así que bueno, para pasar un poco a la acción, como siempre proponemos, la idea es dividirnos en salas y pensar estas cuestiones. Les propongo que tengan a mano el plan estratégico que vienen construyendo o algunos objetivos que vienen planteándose. Y sobre eso podemos construir algunos indicadores. Nosotros les dejamos en su carpeta de Drive eh, un link que tiene el instrumento que vamos a usar para volcar nuestros indicadores, que yo ahora les voy a mostrar. Y la idea es que pensemos en esas salas 2, 3 ejemplos de indicadores en función de los objetivos que tenemos y después los revisemos juntos, ya que estamos con Ro, que es especialista en el tema y nos puede súper guiar con esto, como darnos el punto de partida para después trabajarlos en consultorios uno a uno. Voy a compartir la planilla de Excel, un segundito. Acá pensemos que tienen que darnos ganas de trabajar los indicadores. Entonces tenemos que pensar de qué manera van a ser más fácil que nos amiguemos con el indicador que queremos calcular. Entonces, pensémoslo esto desde el nombre. Ustedes van a tener algún proyecto asociado, algún objetivo, algún eje. Va a tener una secretaría, algún área a cargo. Esto no se preocupen por los primeros campos. Es importante para asignar el responsable, en este caso. Y vamos a pensar, bueno, ¿cuál es la meta que querían alcanzar? Cuando pensaban en este objetivo, ¿cuál era la meta? Van a pensar la unidad de medida. Muy importante. ¿En qué lo voy a medir? Lo voy a medir en peras, bananas, manzanas, porque la definición de la unidad de medida va a ser esencial. Si yo digo, voy a usar un ejemplo de otro ámbito, pero calles. Puede ser que yo lo quiera medir en cantidad de cuadras, puede ser que lo quiera medir en cantidad de metros o en kilómetros, da igual. Cuando yo haga el indicador, siempre lo voy a medir en la unidad de medida que elegí. Que después al momento de comunicar, si yo acá elegí cuadras, queda mejor, no sé, hasta por la disposición de la información, usar kilómetros o metros, lo transformo en ese momento, pero no a lo largo de toda la medición. A lo largo de toda la medición
tomamos el compromiso de la unidad de medida. La unidad de medida va a ser cuadras y la mantenemos. Si después para comunicar hay que hacer una transformación, la hacemos en ese momento. La línea de base, ¿de dónde estamos partiendo? Si no existe línea de base, fíjense cómo cambiaría esto. Si yo pongo cantidad de personas capacitadas, línea de base 0, termina el programa 20. Soy una grosa. Miren toda la gente que capacite. Y lo que pasa es que no existía la línea de base. Entonces tal vez el esfuerzo inicial es construir la línea de base, porque mirá si la línea de base era 19 y ahora hay 20. Cambia un montón. La capacitación sirvió para una persona solamente. Entonces, ahí clave pensar la línea de base. Si no hay, la construimos. Si hay una cuestión que es binaria, no sé, por ejemplo, no había plan estratégico y ahora hay plan estratégico, es línea de base 0, porque no había, y ahora hay. El objetivo era tener un plan estratégico, perfecto, ese va a ser el indicador. Y tal vez lo del medio es el indicador de avance, es cuándo lo doy por finalizado. Cuando estén las conclusiones cerradas, ok, mientras tanto puedo ir midiendo. La introducción el 10%, los primeros capítulos hasta el 30% y así sucesivamente. Esto lo podemos ir compartimentando. Y después, cuando hablamos de indicador, esto, el nombre del indicador específico, la fórmula de cálculo, ¿qué va a ser? ¿Un cociente, una tasa, un porcentaje? ¿Qué es esta fórmula de cálculo? Si tienen ya lo han medido, pueden ir registrándolo, y si no, ir preparándonos para las próximas mediciones. Y pensemos en esto de la descripción. Cuando ponen una palabra, ¿qué significa lo que estamos poniendo? Y acá también la herramienta les va a facilitar que puedan poner la periodicidad de la medición. Por ejemplo, acá sugiere una medición en agosto y otra en diciembre. Si ustedes creen que hay indicadores que lo tienen que hacer mensuales, bueno, van a agregar las columnas para los otros meses. Pero básicamente pensemos de eso, es el nombre, la descripción, a qué área, proyecto asociado va a estar, cuál va a ser la fórmula de cálculo y si tenemos la línea de base o no. Si la tenemos, la ponemos, y si no, es una actividad también para empezar a construirla. ¿Dudas? Bueno, mientras ahora se ponen manos a la obra, cualquier cosa nos van preguntando y los vamos asistiendo. ¿Cómo le fue al otro grupo? Bien, bien, ahí tenemos algún caso. Un ejemplo que como para conversar que puede ser interesante. ¿Querés, Nati, contarlo? Ella Ah, tenía su planillita de indicadores. Ahí estás muteada. Perdón, no, comparada con la de ustedes era muy limitada, era como algo muy cortito, pero sí, nosotros hacemos un seguimiento de los indicadores, porque aparte la Secretaría arma como una publicación de cómo se fueron alcanzando los objetivos de cada una de las direcciones y de las áreas, y lo publica todos los años como en las redes y a través de la web del municipio. Entonces teníamos nuestros indicadores para que se los comparto. Si quieren, es un Excel re precario que tiene 4 números. Dale, Son mis números, mis números centrales. De eso se alimenta de otros lugares, ¿no? Pero no dale, si puedes compartir pantalla y lo vemos. puedo. Me dice que no. ¿dejo de compartir? Sí, por favor. Acá, esto que me engancho que vos decías como re precario. No importa. No tiene que ser ni sofisticado, tiene que ser útil, les tiene que servir a ustedes y es preferible tener 3 en una lista así que les permite tomar una decisión antes de tener un compilado de 80 hojas o un software súper complejo que después al final cuando quiero buscar algo nunca sé dónde buscarlo. Y en Así realidad, que este que yo te digo es re precario, es un resumen que armé yo de otro montón de 500 millones de planillas en donde llevo los números. Cuando me dijeron, bueno, había que armar el de la dirección, dije, armo esto y resumo acá. Es como, recién teníamos un caso y tengo otro que fue del año pasado, para que ahora es
es este. Este es de mi dirección, digamos, de mi área, en donde yo pongo todos los ejes que trabajamos desde el área, y un poco puedo contar con los números el análisis que tengo de cada uno de esos números. Por ejemplo, recién lo que nos pasó charlando, dentro del eje de la barrera del conocimiento, nosotros tenemos la Today, que bueno, ahí está la gente de Lobería que también, y yo tengo la cantidad de alumnos por año. ¿Qué pasa? Como no se abren nuevos cohortes, porque no hay docentes, yo tengo en primer año son 120, en segundo son 60, y en el tercer año que están cursando ahora, este dato 2023, es hasta el 31 de julio, hay 34. Pero yo tengo que hacer un análisis de ese número, no es que estoy con un proyecto que está funcionando mal, sino que es la evolución normal de los alumnos de una carrera, y es más, es bastante bueno el número para que sea una carrera de este tipo. Y, y nada, es como el número yo lo puedo ver así. No tiene que ver con que el proyecto no funcione. Que por otro lado, por ejemplo, el año pasado nosotros acá tenemos el Club de Innovación, quería contarlo porque es un caso que es al revés, y nosotros el año pasado en el Club de Innovación teníamos como dos proyectos distintos, unos que eran talleres abiertos a la comunidad y otro que era el proyecto de la escuela al club. Que era nosotros, o el club a la escuela, íbamos con el Club de Innovación a las escuelas en donde formábamos aulas enteras de chicos, o sea, los 30 alumnos se recibían el taller y podían experimentar robótica, programación, demás. ¿Qué pasó? Cuando hicimos el análisis final y tenés que hacer esto de decir, bueno, tengo que optimizar recursos, aparte, bueno, yo soy contadora, entonces esto de ir a Hacienda a hablar, a decirle, yo estuve del otro lado, entonces sé que tengo que justificar el proyecto. Y pensaba, tengo la misma hora de tallerista, que a mí me sale lo mismo, cuando yo la doy en un taller abierto al público iban 10 personas. Y cuando yo la usaba para un taller de la escuela al club, tenía 30 alumnos asegurados, porque los 30 estaban adentro de su clase en el aula. Entonces, a fin de año fue como analizar y decir, bueno, pará, tenemos que ajustar esto porque nos sirve mucho más seguir difundiendo a través de las escuelas, con la escuela al club, reforzar ese concepto, hacer doble turno de la escuela al club, y no seguir apostando a talleres en donde la realidad es que la respuesta no es tan alta, porque tener 10 participantes de un taller era Es un bastante desperdicio, flojo. claro. Y tenemos que optimizar recursos, reforcemos la escuela del club y después vemos si el día de mañana podemos enfocar para otro lado el contenido de los talleres o articular con la facultad para que los talleres abiertos al público vengan por ahí de una entidad que tenga acreditación, que por ahí las personas están buscando más un diploma que les acredite un saber y haga que tengan mayor participación. Entonces, bueno, este año nos enfocamos en la escuela del club y bueno, acá se ve que el salto, y esto es al 31 de julio, en la cantidad de participantes de los talleres fue significativo. Más allá de que el año pasado el proyecto comenzó a mitad de año, pero ya en 6 meses comparativamente es mucho más grande la cantidad de gente que se pudo capacitar este año, ¿no? Bien. Espectacular. Y me quedo pensando en el primer caso que compartías. Ahí estaba pensando, ¿no? ¿Cuál sería el indicador que a vos te da como el termómetro para decir, ok, la cantidad de participantes o de alumnos bajó? Sin embargo, tener 34 es un buen número. Y ahí tal vez está cuál es el objetivo, cuál es la meta de Today en este caso. En realidad hoy esto va a ser mi línea de base porque es la primer cohorte. Entonces yo ahora, el año que viene, empieza su segundo cohorte y voy a poder hacer un análisis comparativo con el cohorte anterior, que tal vez sean o no, porque tengo que ver qué contexto socioeconómico tenés que haga que puedan sostenerse o no en una carrera, porque eso también influye, más allá de que una carrera que nosotros la dictamos de manera gratuita, la gente tiene un contexto, una vida, tiene que trabajar, ¿no? Y eso influye en que la puedan sostener o no, ¿no? Pero yo lo que analizo esto, el análisis de estos números lo hago comparativamente con una carrera de grado y qué número de egresados tienen habitualmente esas carreras de grado y más de este tipo. Entonces por eso yo puedo hacer un análisis diciendo, es muy bueno el número para hacer un tercer año. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí Porque también,
pesan un 10% de las carreras habituales, y más en una carrera que tiene esta complejidad, que estamos hablando de carreras de sistemas, que tengamos 34 es un muy buen número para este tipo de carreras. Pero bueno, por ejemplo, no lo hablé con la gente de Lobería, que está ahí, que por ahí me dice, mirá, no, la verdad es que nosotros en Lobería tenemos otro número. María Belén por ahí me puede decir, a nosotros nos va mejor. Claro. No sé si mejor, pero te cuento la experiencia de Lobería. Por ahí también tendríamos que comparar cantidad de habitantes de una ciudad y otra. La Bahía es mucho más grande que nosotros, pero yo te cuento nuestra experiencia. Nosotros tuvimos TUDAI en el 2019, que fue la primer cohorte, ingresaron 45 personas y arrancaron a cursar 15, porque pasan por un primer proceso, que es el curso de ingreso, 15. La segunda corte tuvimos 62 inscriptos, que fue en el 2020, e ingresaron a cursar 30. De la primer corte ya egresaron, y de los 15 que te conté que ingresaron a cursar, tienen el título 11. Altísimo. 4 siguen cursando, no han obtenido su título. Después tuvimos en el 2020, vuelvo a decirte, ingresaron, creo que eran 40, 41, arrancaron a cursar 25, están cursando actualmente 12. Y después tuvimos un impasse ahí porque no pudimos cubrir con TUDAI, que por pandemia y por el tema de falta de profes, recién se pudo implementar este año nuevamente. Se inscribieron 91 personas, se presentaron al curso de ingreso 73 e ingresaron 36. Nosotros tenemos ahora que ayer empezaron a cursar 36 personas haciendo programación. Espectacular. ¿Sí? Sí, también lo que Para a nosotros nosotros nos pasó, eso ha sido una curva creciente año a año, y bueno, tendría que pensar si yo quiero medir y tomar un indicador. Para mí el indicador acá es la cantidad de personas que ingresan. En principio tendría como 2 indicadores, ¿no? Y después podría tener otro indicador que es la cantidad de personas que egresan. claro, Como para poder marcar, serían 2 curvas, porque son como 2 trabajos independientes para poder mejorar. sí. Que ingresen primero y después que egresen. Y nosotros para el ingreso hicimos un trabajo de acompañamiento y lo venimos manteniendo, y creemos que esa es la estrategia que nos permitió ir en curva creciente, que más personas puedan ingresar. Y bueno, ese trabajo que hicimos para que ingresen, que es un periodo de acompañamiento al principio, es el que los fortalece a ellos y les permite después egresar, ¿no? Porque una vez que entran a rodar en la rueda de la trayectoria académica, van, se fortalecen al principio y van. Sí, a nosotros lo que nos pasó fue al revés que a ustedes, que nosotros empezamos en pandemia y la modalidad hizo que se anote mucha gente, como ven ustedes, que se anotaron 120. El primer año lo pudieron sostener, era 100% virtual. Cuando empezó la presencialidad, más de la mitad dejó. ¿Por qué? Porque se habían anotado porque podían hacerlo virtual y quedaban las clases clavadas. Cuando les empezaron a exigir que vinieran a cursar, muchos por razones laborales, porque se les superponía con horarios y demás, tuvieron que abandonar. Y ahí fue el gran salto y como que empezaron a plantearnos, no, pero cuando nos anotamos era una cosa y ahora es otra. Bueno, era el contexto de pandemia, después la facultad nos decía que ellos no podían bajar la presencialidad más del 50%, y eso, el cambio de modalidad acá afectó muchísimo. ¿Por qué? Porque no eran, en su gran mayoría los inscriptos no eran chicos que salían de secundario a anotarse a la TUDAY, sino que era mucho reconversión laboral, gente de más de 30 que se anotaba para tener una salida laboral relacionada con la industria del conocimiento, pero que ya tenía una vida laboral activa. Entonces, el tema de la presencialidad les complicó muchísimo. Qué Ahí también interesante esto que... No, no, adelante de yo. Un comentario que fíjense en este intercambio que están teniendo, la cantidad de indicadores que surgen, desde la identificación de los perfiles, desde las acciones que hicieron antes para que estas personas se inscriban o no. Y tienen acá los indicadores de impacto. Después de un periodo de lo que dura la carrera,
pueden ver justamente con los graduados y mientras tanto van haciendo todos los monitoreos. Y como ahí ponía antes en el chat, es los que se inscriben, la permanencia, cómo va bajando esta curva, ¿no? Y después al final. Incluso se me está ocurriendo en este momento que ahí hay una gran sinergia entre las dos ciudades, Lobería y Olavarría, para pensar cuáles pueden ser los indicadores de toda la experiencia universidad. No solamente de la cantidad de personas que estudian y terminan, sino desde el inicio cuando empiezo a captar para que vengan y qué pasa con la vida de un estudiante cuando se va. Listo, tiene el título, ¿y ahora qué pasa? Y se A ver, podría sí, hacer, Gaby. se me ocurre, no sé, una comparativa con alguna carrera similar presencial para ver de las opciones cuál es la que más tiene salida o bueno, no sé, un comparativo más. Sí, siempre son útiles tener algún marco de referencia para ver, bueno, esto es bueno o malo, o Ujú. dónde hay oportunidad de mejora. También hay lo que conversamos, que lo planteaba también Nati Helmi, que el tiempo, el momento de la medición, porque ahí tal vez, como la carrera dura 3 años, entonces el momento para ciertos indicadores se van a medir, o sea, tenés la línea base y después lo medís al finalizar. Y después otro ejemplo que tenía interesante como para el tema esto de la definición, cambiando a otro, em, Nati tenía iniciativas que habían transcurrido durante el año pasado, que eran a través, las que se fueron acercando a través del programa. Entonces le digo, bueno, hay que definir iniciativas también, como qué se entiende por eso en el caso de que, bueno, que ella nunca lo tenga que presentar, pero me Claro. parece que estaban buenos estos ejemplos. ¿Qué nos pasaba con lo de las iniciativas? Había algunas que no las podía medir ni siquiera con la cantidad de participantes porque no teníamos la información. Hubo algunas que, no sé, Accenture, Samtec, Argentec, no tengo la información de todas, entonces yo sé que difundí eso, no sé qué impacto tuvo en todos los casos. Entonces no podía ponerlo como algo cuantitativo de decir, bueno, tantos ciudadanos impactados por esa iniciativa. Sí sé que difundí la iniciativa, no sé qué pasó. Es como, o él, no sé, él también, hubo un montón de gente que nos consultó y que se conectó, pero no sé qué pasó. No tengo el feedback de esas iniciativas. Sé que lo puse ahí y lo dejé en la comunidad. No avanzamos, no pude hacer un seguimiento de esas cuestiones, pero se plantearon. Entonces, ¿cómo lo mido? Buenísimo. Y ahí creo que ya, mientras lo vas compartiendo, es como hasta te vas respondiendo sola. Es decir, bueno, ahora, antes de compartir una iniciativa, ¿cómo voy a medir qué impacto tuvo? No sé, ¿cómo me entero yo que leyó a gente? Con un Google Form, si es un webinario, con un registro de los inscriptos. También pensar en esto es, una forma de contar es, cuento cuántas iniciativas se hicieron. Otra también puede ser es, cuánta gente se sumó. De la cantidad, no sé, si lo difundí por las redes, tal vez se puede ya tener un registro de a cuántas personas le llegó. Pero esto está buenísimo porque, como decíamos al principio, ven que pensás en indicadores y se disparan un montón de conversaciones y hasta te empezás a pensar si al final hacemos muchas más cosas que medimos de las que somos conscientes. Seguramente se fueron dando cuenta de que hacen una cantidad enorme de cosas durante el día y durante su semana y decís, mira, estoy produciendo todo el tiempo esta información, a registrarla, así como lo están haciendo ustedes, Nati, o en esta herramienta o en cualquier otra. Buenísimo. Y bueno, ahí veo que Juan y Belén estaban hablando para juntarse, me parece que está bueno eso, que en algún momento se Comparto encuentran las algo más para ciudades. Nati, porque bueno, nosotras somos como ciudades Sí. parecidas en las acciones, y en referencia a esto, que el año pasado las iniciativas de las academias, que nosotros también las tomamos y las promocionamos a todas, y tuvimos siempre el espíritu de eso cuando se planteó acá en Ciudades del Conocimiento, fue que nosotros, las ciudades chicas, fuésemos el vínculo para tener cercanía con los que se inscribían y poder hacer continuidad y seguimiento en la trayectoria para que realmente lo concretaran. Y creo que fue el inconveniente que tuvimos, no está Anto hoy acá, sí, ahí está Anto,
que tantas veces la hinchamos nosotros desde acá pidiéndole, Anto, acercame por favor, ¿quién se inscribió? Preguntale a la gente de Santec o demás. Bueno, nosotros desde nuestro equipo, como nos dimos cuenta al toque que no era tan fácil hacerse de esa información que para nosotros era la más relevante, porque si no sabes quién lo está haciendo no lo podés seguir, tratamos de implementar algunas estrategias como esto que sugería Rosario, de armar un Google Form y en vez de promocionar que se tenían que inscribir al Form de Santander, lo que hacíamos era, se tenían que inscribir a nosotros y nosotros los inscribíamos a ellos. Claro. Una trampita como para saber quién estaba y quién no. Pero bueno, nos avivamos a mitad de camino, entonces en el medio perdimos un montón de datos. Digo esto porque esto que te pasó, Nati, a vos, también nos pasó a nosotros, creo que fue la primera experiencia, por ahí esto se puede ajustar en nuevas iniciativas, creo que sí, la idea es, compartimos todos este espíritu, que estas iniciativas son buenas y estas propuestas son buenas, cuando nosotros le hacemos seguimiento, lo primero que tenemos que plantear es, si acerca una iniciativa, poder hacerle seguimiento. Y ahí surge el indicador. En el medio quedaron los indicadores dando vueltas, en algunos los podemos tener y en otros no, pero creo que nos pasó a todos lo mismo. Buenísimo. Bueno, estamos en tiempo, está buenísimo también todo el intercambio que estamos teniendo y me parece interesante que más allá de eso, que lo vayan trabajando con sus equipos, tal vez hacer otro encuentro como para ver qué temas están en común en las ciudades, sobre todo teniendo estos, por ejemplo, lo que son iniciativas, las cosas que transitaron todas las ciudades acompañados por el programa, pero también como para tener esta devolución, me parece que son encuentros, o sea, que puede llegar a ser muy rico también hacer otro encuentro grupal sobre el tema, como para sacar conclusiones y demás. Así que bueno, muchas gracias Rosario por acompañarnos hoy. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes también por conectarse y estar a disposición para trabajar todo esto. Gracias a Estamos usted en por la contacto. invitación. No, por favor. La verdad que estuvo Y bueno, buenísimo. sí, lo seguiremos trabajando en los encuentros uno a uno que seguiremos agendando de acá en adelante. Así que bueno, gracias nuevamente. Nos vemos. Buena Hasta la semana. próxima. Hasta luego. Adiós. Chao. Chau, chau.